Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿cómo vamos? Tenemos un momentico mientras conectan el resto. Bien, profe. Bueno, listo, profe. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Por favor, si saben del resto de compañeros de por qué no de pronto tienen algún problema de conectividad, me avisan ahí, por favor.
De una vez como para irlo ilustrando, en este tema que hemos desarrollado respecto de las relaciones gravimétricas y volumétricas, hay un tema muy específico que de una vez se utiliza seguramente de las fórmulas que ya tienen desarrolladas, una parte específicamente con lo que tiene que ver con la compactación de los suelos. Es decir, para este segundo corte nosotros alcanzamos a ver esa parte de compactación, es algo realmente sencillo desde el punto de vista de que es simplemente aplicar unas fórmulas específicas de las que ya tienen de relaciones gravimétricas y volumétricas cuando se desea de pronto densificar o mejorar las condiciones de capacidad portante de un suelo. Entonces eso lo vamos a alcanzar a ver junto con lo del tema de permeabilidad, que serían los temas que entrarían para el segundo corte, con todo lo que ya vimos de relaciones gravimétricas y volumétricas. ¿Qué? Porque en general necesitamos ver la parte de compactación, que hay ejercicios de aplicación específicos en ese tema que incluye todo lo que ya hemos visto. Entonces es mucho mejor entender todo el desarrollo de ese tema precisamente con un ejercicio que nos incluya todos esos temas desarrollados anteriormente. Pero pues mientras tanto vamos a desarrollar unos ejercicios básicos de todo lo que hemos visto de relaciones gravimétricas y volumétricas y algunos que incluyen incluso datos o condiciones que tengan que ver con estados de consistencia, es decir, de los temas del primer corte.
Bien, entonces, primer ejercicio. Un suelo con un índice de plasticidad del 40% y límite plástico del 75% posee un peso específico de los sólidos de 2.65 gramos por centímetro cúbico. Calcular el índice de poros y porosidad correspondientes al contenido de humedad. Es decir, que ustedes van a tener que determinar un contenido de humedad para con esas condiciones de suelo. Entonces, ¿qué hacemos para desarrollar eso? Pues primero que todo, de verdad, saber cuáles son los datos que tenemos. Entonces, esos datos son bien. Ya tenemos los datos, el índice de plasticidad del 40%, el límite plástico el 75% y el gamma de los sólidos también tenemos el dato. Ojo que miren que el gamma de los sólidos nos lo dan en unidades realmente de densidad. Para todo lo que tiene que ver con mecánica de suelos, esos temas de lo que es el peso unitario o peso específico o la densidad se entiende como si fuese lo mismo. Lo único es que ustedes en su mente saben que ahí lo único que falta es multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Para que de pronto en las unidades de kilonewton por metro cúbico hacer simplemente una conversión. Pero en este caso en particular de este ejercicio nos están diciendo, por favor, dé la solución en unidades de tal cosa. Si nos lo dijeran así, obviamente que iniciamos de una vez haciendo las conversiones para que todo el desarrollo desde el inicio esté con las unidades que tenemos que entregar la respuesta. Pero en este caso no, y perfectamente lo podríamos desarrollar así. Entonces, con el conocimiento que tenemos respecto de relaciones gravimétricas y volumétricas, ¿qué consideran que debemos hacer para poder desarrollar este ejercicio como primera medida después de tener específicamente a qué hacen referencia los datos que nos da el texto del enunciado del problema? ¿Qué creen que debemos hacer?
¿Ocupados se Lo durmieron? primero que debemos hacer pues es el diagrama de fases. Podríamos hacer el diagrama de fases, aunque aquí, en general, con estos datos no es que nos quede muy fácil hacer el diagrama, ¿sí? Pero sí vamos a tener en cuenta algunas cosas respecto a esto. Como desarrollamos las demostraciones de las fórmulas de relaciones gravimétricas y volumétricas, ¿qué era lo primero que hacíamos en ese caso? Era lo primero que hacíamos cuando íbamos a desarrollar cualquiera de las demostraciones que hicimos. Buscábamos fórmulas conocidas. Ajá. Las fórmulas básicas. Es decir, las fórmulas de las variables principales que van a intervenir ahí. Entonces, en este caso, ¿quiénes son las que intervienen para nosotros? Pues van a intervenir precisamente, fijo, lo que es el índice de poros y la porosidad, ¿sí? Correspondientes al contenido de humedad. Uy, pues madre. O sea que vamos a utilizar seguramente alguna fórmula que tenga que ver con ese tema específicamente. Entonces, ¿qué fórmula, por ejemplo, nosotros sabemos que podemos relacionar el índice de poros y la porosidad con una fórmula que vimos al principio, que fue la primerita, creo, de E sobre 1 más E igual a porosidad. O sea que si nosotros obtenemos el índice de poros o relación de vacíos, después simplemente reemplazamos la fórmula y obtenemos el otro dato que nos están solicitando. Tenemos alguna fórmula, y ojo con esto, que el problema nos dice correspondientes al contenido de humedad. ¿Tenemos alguna fórmula que nos hable del índice de poros o relación de vacíos en la cual esté en función del contenido de humedad? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Dice que índice de poro igual al contenido de humedad por la gravedad específica sobre ese que es la saturación, ¿no? El grado de saturación, correcto. Exactamente, exactamente. Nótese que ya no nos vamos a ir la fórmula básica específica, no, ya vamos a utilizar las fórmulas de lo que La que estamos relacionando como tal. sí, de lo que requerimos. Otra fórmula, entonces, ya teniendo en cuenta eso, en que vamos a necesitar. Otra fórmula dice que porosidad corresponde. Calcular el índice de poro y la porosidad correspondiente. Nos piden también la porosidad. Sí, la porosidad. Pero, ojo, de entradita, nosotros tenemos que hacer relación respecto de un contenido de humedad, de una gravedad específica de los sólidos y de un grado de saturación. Para el caso, seguramente vamos a de pronto requerir o entender lo que es la fórmula de la gravedad específica de los sólidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de los datos que nos están dando uno de esos. Entonces recordemos que la gravedad específica de los sólidos es casi siempre un dato que obtenemos o que nos dan en los enunciados de las aplicaciones, de los problemas de aplicación de lo que tiene que ver con relaciones gravimétricas y volumétricas. Entonces, para el caso, de pronto nosotros podríamos hallar eso. ¿Por qué? Recordemos que siempre que hablamos de gravedad específica de los sólidos, hay un dato que para nosotros siempre es conocido, que es el gamma del agua, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué haríamos nosotros
para poder determinar lo que es el contenido de humedad. Si nosotros lo que tenemos es índice de plasticidad y contenido y límite plástico.
Ojo, entonces, según los datos del enunciado, las condiciones de las propiedades que se deben determinar del suelo, se observa que se requiere determinar el contenido de humedad. ¿Por qué el contenido de humedad? Porque nos dice que, estas cuestiones de E y porosidad están en función directa o corresponden al contenido de humedad de ese suelo. ¿Cuál es la fórmula básica de contenido de humedad? Peso del agua sobre peso de sólidos por 100%. Pero se desconocen todos los pesos, por eso la pregunta o la apreciación de Adriana era que pues, empezáramos a determinar el diagrama de fases. Pero aquí en este caso en particular no tenemos ningún dato, ¿sí? No tenemos ningún dato de volumen ni ningún dato de pesos como para poder generar ese diagrama. No obstante, es decir, podemos determinar ciertas cosas, ciertas condiciones del contenido de humedad en función de los estados de consistencia. ¿Por qué podríamos hacer eso? Primero, que resulta que un contenido de humedad es efectivamente un porcentaje de lo que es un contenido de humedad que tiene el suelo. Y en los estados de consistencia, lo que es el límite plástico, el límite líquido, en general, son esos datos, son contenidos de humedad. Entonces, nosotros aquí en el enunciado, dentro de los datos, sí tenemos condiciones de estados de consistencia. Estos, por ejemplo. Ah, bueno, pero resulta y acontece que a nosotros seguro que nos va a interesar muchísimo es qué pasa con ese suelo, con ese contenido de humedad respecto a esos datos. El índice de plasticidad y el límite plástico intervienen más o menos en cuál fórmula. Es decir, para tener una condición donde ya sabemos que el índice de plasticidad es del 40% y el límite plástico del 75%. Entonces, de la fórmula, podemos recordarlo en los estados de consistencia a qué es igual el índice de plasticidad como fórmula general. ¿A qué es igual? Al límite líquido menos límite plástico. ¿Correcto? Índice de plasticidad es igual al límite líquido menos límite plástico. Para las condiciones, conocemos lo que es el índice de plasticidad y conocemos el límite plástico. Es decir, que necesitamos un contenido de humedad en la cual intervengan esos dos datos. ¿Cuál sería? Pues en el caso en particular, habría que despejar lo que sería el límite líquido.
Entonces, no tenemos los pesos esos, no podemos determinar de una vez el contenido de humedad, pero tenemos otras condiciones que nos sirven para poder obtener eso. Por ejemplo, tenemos lo que son la fórmula general de estados de consistencia, el índice de plasticidad, que es límite líquido menos límite plástico. Entonces, ¿cómo haríamos para que intervengan de esos datos que tenemos, índice de plasticidad de tanto y límite plástico de tanto, algún contenido de humedad que me relacione esas dos cosas? Ah, pues perfectamente podemos despejar de la fórmula general de índice de plasticidad el límite líquido, donde pues seguramente tendremos que reemplazar esos dos valores y el valor que nos dé del límite líquido ya va a incluir o ya van a intervenir en él esas condiciones que tenemos desde el inicio. Ese límite líquido para el caso sería el contenido de humedad en el cual o al cual tiene que corresponder precisamente lo que sería el índice de plasticidad y en su efecto la porosidad, ¿sí? Simplemente despejamos límite líquido y nos quedaría así: índice de plasticidad más el límite plástico. ¿Sí o no? ¿Estamos correctos? Sí, señor. ¿Cuánto nos da eso?